en el medio de una situación muy particular. Estamos cerca de un proceso electoral y como ustedes también lo viven en sus respectivos países, siempre hay tensiones, novedades, reuniones, y nosotros con Jordi en realidad venimos alentando este proceso ya hace un tiempo atrás. Hay algunos de ustedes con los que nos hemos visto en otros eventos. Ciertamente tenemos una experiencia rica en esta federación. Nuestra consigna hace muchos años atrás fue esa que se ve ahí, una sola voz en los puertos. Hemos ido desarrollando una herramienta, como lo explicó Jorge, con esos 3 pilares, que lo que ha encontrado son las respuestas, no solamente frente a la disputa con las patronales portuarias y marítimas, sino también una respuesta a la propia globalización, a la integración vertical. Yo les voy a relatar lo último, que no ha sido lo único, pero ese pequeño triunfo del año pasado frente a la pretensión de Maersk y de algunas navieras de integrar verticalmente la actividad portuaria en Buenos Aires fue resistida por esta federación y logró algo muy importante: evitar despidos y además ser el protagonista central de esa discusión. Porque esa negociación no solamente se hizo en el plano nacional, la tuvieron que discutir fuera del país. Y para nosotros eso fue muy importante, porque a lo largo de un mes, todos los compañeros estuvimos resistiendo en la puerta de la terminal con el concurso de todos los sindicatos de la federación, justamente para que la patronal entendiera de que bajo ningún punto de vista nosotros íbamos a quedar prisioneros de las pujas comerciales que tienen. Yo creo que ustedes están aquí hoy, latinoamericanos, americanos, el propio Jordi y los compañeros de Europa, para tratar de encontrar las pistas, las orientaciones para darle respuesta a ese tipo de situaciones. Eso que ocurrió acá ocurre en todos los lugares, como dijo Jordi. En todos los lugares hay una concentración. Cada vez se concentra más el negocio. Ya no hay una línea difusa entre el armador y el operador portuario. Todo tiende cada vez a estar en una sola mano, en un solo patrón. Y eso se llama monopolio. Y la historia de la clase trabajadora contra los monopolios es rica y está llena de peleas, de luchas y también de derrotas. Lo que va a ocurrir en esta parte de este enclave sur, que junto con Brasil son los 2 enclaves más importantes de la comercialización de carga hacia el sur, es parte de lo que se está preparando en los pliegos de licitación del Puerto de Buenos Aires. Porque hay un gobierno que dice que cree en el libre mercado, que cree que hay que liberar las fuerzas del mercado para que crezca la economía. Sin embargo, en el puerto de Buenos Aires, lo que está haciendo es concentrar todo en una sola mano, para que no haya competencia, o para que en todo caso la competencia sea menor. Y eso lo hacen para mejorar el servicio. Lo que va a ocurrir es que va a haber una sola concentración en un solo lugar. Entonces, cuando nosotros hablamos de los monopolios, compañeros y compañeras, estamos hablando de que nuestra gente, los compañeros que están en los puertos, los compañeros que están en los servicios auxiliares de los puertos, la navegación, la propia reparación naval y todo lo demás, queda atrapado en una puja donde nosotros no, simplemente somos apenas peones en el tablero de ajedrez, sacrificables, piezas que pueden ser sacrificables. Porque, ¿qué ocurre? En el caso argentino, se está dando que hay una pelea muy fuerte entre el sector, el segmento del cereal que manejan las multinacionales del cereal y el sector de la carga de manejo de contenedores. En el medio estamos nosotros.
En el medio están los trabajadores. Y esa puja entre gigantes se termina haciendo verdad aquel famoso proverbio oriental que decía: cuando dos elefantes se pelean, el que sufre es el pasto. Entonces, compañeros y compañeras, es muy importante que nosotros en encuentros como este entendamos que hay que desarrollar estrategias internacionales, o al menos estrategias regionales, si se puede. Porque eso que estoy diciendo yo ocurre en otro lugar. Tranquilamente ocurre, yo diría, en casi todos los lugares. ¿Y por qué decimos esto? Porque el tema de la tercerización, el tema de la flexiseguridad, el tema de lo que en Europa se conoce como la austeridad salarial, el tema de la discusión sobre los costos de la logística, todo eso no tiene en cuenta lo que hacemos nosotros. Y por supuesto toda esa discusión tiene un renglón inferior. Nosotros participamos simplemente para discutir eso, para la elaboración de esa otra estrategia. ¿Y quién se lleva la rentabilidad? Ahí no estamos presentes. Jordi habló de la innovación tecnológica, de la automatización. Bueno, efectivamente, nosotros no podemos reaccionar como los ludistas del siglo pasado. Vamos a romper las máquinas o las grúas cuando lleguen. Porque esa no es la reacción del movimiento sindical. Pero nosotros tenemos que poner arriba de la mesa, compañeros, ¿quién se lleva la torta que ganan cuando meten más automatización? ¿A dónde queda la mayor rentabilidad por desplazamiento de nuestra mano de obra? ¿Cuánta plata van a poner todos esos que hacen incorporación para capacitar el personal que los permita hacer una transición justa? Una transición donde el compañero que termine desplazado tenga la posibilidad cierta de reinsertarse en otro lugar. Y esto no está en la agenda de discusión. Esto no aparece por ningún lado. Hay que saber que este año, en Ginebra, en la conferencia internacional de la OIT, se va a discutir el futuro del trabajo. Y el futuro del trabajo está atravesado por esto que acabo de decir, pero está atravesado por otras cuestiones también. Porque tal vez para un sueco, para un europeo y todo lo demás, esto esté en otro grado de negociación. Pero para los que estamos acá en el sur, donde la precarización ha sido el elemento fundamental en las reglas laborales, donde tenemos gente cada vez más sumergida en la pobreza, donde está todo por hacerse, acá tiene que haber un enfoque totalmente distinto. Porque no es verdad que la automatización o la tecnología es como una maldición bíblica que no podemos hacer nada porque cuando viene nos echan afuera y no es verdad. Lo primero que tienen que hacer los sindicatos, compañeros y compañeras, es romper esa lógica. No es verdad que la innovación tecnológica nos conduce únicamente a la desocupación. ¿Y saben por qué? Porque tampoco es verdad que todos los países la onda de la tecnología llega de la mejor manera. Para eso está la política y la regulación. Y voy a poner un caso. India. ¿Ustedes se creen que en India hay una revolución tecnológica en la zona rural? Si hicieran eso los hindúes tendrían una revuelta de características gigantescas. India tiene una regulación para que la ruralidad no se vea totalmente desplazada de las formas ancestrales que tienen de producción. Pero ustedes pueden ver en alguna foto una usina atómica o saber que no están en la punta de la tecnología del software. Pero los indios siguen trabajando con el buey y el arado. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir, compañeros y compañeras, es que en realidad ahí tiene que intervenir la política. La política con mayúscula, no el balance de mi empresa Messi Ganer. En este país, en la Argentina, nosotros somos los mayores productores de pobreza. Acá viven los mejores productores de pobreza. Y viven los políticos enamorados de sus recetas infalibles. Y el resultado, ¿saben cuál es? 14 millones, un tercio de nuestra población sumergido en la pobreza. Y es ahí donde tiene que actuar nuestra federación, los sindicatos, la acción internacional. Comprender que venimos
la mayoría de los que están acá sentados, de uno de los continentes que tal vez tenga mayores recursos naturales, que tiene abismos de pobreza abismales, valga la redundancia, y que es el continente más injusto del planeta. Porque África es más pobre, pero nosotros tenemos mayor cantidad de recursos, por eso es más injusto. Y que a pesar de que ha habido más de una década de gobiernos que han tenido una orientación, como la que señaló Jordi, acá del otro lado del Río de la Plata, no hemos podido quebrar los sistemas productivos y no hemos podido ingresar al desarrollo. Ni siquiera en un país como Brasil, que hizo progresos notables en ese sentido. Entonces, compañeros, nosotros cuando discutimos del muelle, alrededor del muelle, tenemos que tener la visión amplia de que nuestra lucha se desarrolla en un campo mucho más extenso y que va mucho más allá de la geografía en la que estamos. Nuestra federación ha ido creciendo de menor a mayor. Quien les habla ha estado al frente de la Confederación General del Trabajo. Me retiré hace ya 8, 9, 9 meses porque no estaba de acuerdo con la estrategia. ¿Por qué no estoy de acuerdo con la estrategia? Que esta es otra cosa que deben comprender los sindicatos en todas partes del mundo. Nosotros tenemos que practicar una verdadera autonomía. Nosotros somos trabajadores. Podemos ser comunistas, cristianos, musulmanes, judíos, lo que carajo sea, pero primero que todo somos trabajadores. Entonces, no importa el gobierno de turno que esté, nosotros tenemos que hacer valer nuestras demandas. Y si comprendiéramos esta razón de hierro, tendríamos muchos menos dolores de cabeza que los que tenemos, estoy seguro, en casi todos los países. Porque muchas veces nos dividimos por las razones políticas. Pero los vivos, los dueños del capital, ellos, muchachos, compañeras, ellos mandan siempre. Como decía Galeano, nosotros valemos 1 hasta las 6 de la tarde. Después que se termina el comicio a las 6 de la tarde, vuelve a mandar dinero. Y esta gente que no le dije a nadie, levanta el teléfono y resuelve una cosa en contra nuestra. Y nosotros para resolverlo tenemos que ir a la asamblea, tenemos que movilizarnos, tenemos que llegar al paro, tenemos que hacer. Entonces, el día que nosotros comprendamos que tenemos que tener esa verdadera autonomía para enfrentar eso, ese día nos vamos a ahorrar un montón de saliva y ese día nos vamos a ahorrar un montón de dolores de cabeza, como dije hace un momento. Otra de las cuestiones que tenemos, ese tema de la concentración a nosotros nos dibuja un mapa donde necesariamente tenemos que articular peleas que vayan mucho más del campo nacional. Porque las navieras que yo he mencionado también están en los países en donde están ustedes. La estrategia que yo estoy diciendo también la desarrollan de esa manera. Yo con el Pepe también he hablado y decía, yo estoy en el dragado, en la canalización de las vías fluviales. Y el Pepe me sabía decir allá, pero ¿sabés qué pasa en mí? Dice, los que le dragan los puertos a ustedes también están armando los puertos de este otro lado. Nosotros peleamos por si el Martín García sí, si el Río de la Plata no, si el Mitre sí, si el Metro no. Pero los que están en adentro, haciendo negocios, lo hacen en ambas márgenes. Y les voy a decir algo, como estrategia, que los compañeros locales lo saben, pero vos, Jordi, tal vez no. Nosotros, en los operativos de aguas compartidas, de dragado, en el río Uruguay, nosotros hemos logrado que haya gente de Uruguay cuando el barco está de allá, gente de acá, y no hay ningún problema. Hemos hablado con los sindicatos uruguayos y eso lo hemos resuelto. Y fuimos juntos a discutir con la empresa. Porque si no, la empresa aplicaba un criterio cuando estaba del lado uruguayo y otro criterio cuando estaba del lado argentino. Se terminó. La discusión hoy está equilibrada de una manera. Es una muestra de que se puede hacer una acción coordinada justamente para evitar que los tipos nos poroteen, que los tipos nos puenteen. Voy a, entonces, hacer una pequeña descripción de lo que pasa en nuestro país, finalmente, sobre el proceso electoral. Acá, después de más de 3 años de gestión,
nosotros tenemos un proceso inflacionario que sumándolo a todos los años está por arriba del 100%. Es un gobierno que llegó precisamente para terminar con el proceso inflacionario y que anunció que eso era una incapacidad de quienes ya no estaban. Bueno, 3 años, más del 100% de inflación en este país. No hay ningún país que tenga esta cuota de inflación. Hasta Paraguay, nos da vergüenza Paraguay, el cual nosotros siempre hemos estado aquí cerca, está casi en el 1%, por debajo del 1%. Es una vergüenza que eso pase en un país como este. Y la inflación, compañero y compañera, es un impuesto. Pero es un impuesto principalmente a los que menos tienen. Es un impuesto a los pobres. Porque la inflación en la canasta básica de alimento impacta más en el más pobre que en el que está de la clase media hacia arriba. Ese ha sido el plan de gobierno de estos últimos años. La segunda cuestión que tenemos, el país ha ido tornando, primero, en un abanico de opciones en el plano internacional, donde no se dejaron errores que cometer. Recuerdo que en la primera etapa se fueron a hablar con Estados Unidos cuando todavía estaba Obama, y entonces el país de alguna manera se iba a vincular a través de la globalización con el Transpacífico, que terminó naufragando, que era la integración fundamentalmente con los puertos que dan al Pacífico y todo ese bloque económico que en aquel momento estaba motorizando los Estados Unidos, la política exterior de los Estados Unidos. Bueno, allí también es raro. Llegó Trump. Y Trump no solamente que pateó el tablero en ese sentido, sino que además está haciendo una política totalmente distinta a esa. Es una política de cierre de su frontera, de protección de su industria y de agresividad en el plano comercial. Ustedes saben que hay una pelea entre China y los Estados Unidos. Y los primeros que están perdiendo son parte de los europeos. Bueno, Jordi después lo dirá. Fuertemente impactada Europa por esto. Pero es una pelea donde nosotros vamos a salir perdiendo. Es una pelea donde en realidad uno es un monopolio de origen muy capitalista y el otro es un monopolio de origen comunista que pegó una voltereta y habló lo que llaman la economía social de mercado. Nuestras alianzas están alrededor nuestro, o con los que más comerciamos. Y ese es un problema. El gobierno actual, que también llegó, dijo que la franja que nosotros representamos, más todos los sectores del transporte, camioneros, ferroviarios, aéreos, nadie más y otros sectores de la economía nacional no iban a pagar lo que nosotros llamamos el impuesto a la ganancia. Nosotros tenemos un impuesto sobre nuestros salarios. Bueno, ya hace 8 años, 4 años de la administración anterior, más casi 4 años de ese tema no lo hemos podido resolver. Y hay un fuerte impacto sobre los salarios de los trabajadores. Y no se resuelve, porque ¿por qué no se resuelve? No se resuelve simple y sencillamente porque acá la presión de los impuestos es tremenda. Es tremenda la presión que hay de los impuestos en todo lo que hay, particularmente en los sectores productivos o en el consumo popular. Lo otro que este gobierno no ha hecho, este gobierno fue dando vueltas y vueltas alrededor de sus propios fracasos y termina sin poder equilibrar las cuentas del gasto público y de las exportaciones y todo lo que hace al desarrollo económico, y finalmente, como no puede resolver eso, termina yendo a pedir prestado porque entra en recesión y termina yendo a pedir prestado al Fondo Monetario Internacional. Y lógico, todo acá, la mayoría, lo que yo llamo la gilada en la Argentina, porque ponen como principal culpable el Fondo Monetario Internacional. Yo estuve en la primera reunión cuando llegó el fondo, estaba todavía en la CGT y recibí críticas muy fuertes por eso. Y todavía se sigue criticando que la CGT se siente con el Fondo Monetario Internacional. Pero muchachos, todos
el sindicalismo internacional se sienta con el Fondo Monetario Internacional o va a discutir con el Banco Mundial. Y eso no significa que llegue ahí y se baje los pantalones. El sindicalismo va y plantea lo que podemos decir acá. Pero ¿saben lo que nos dijeron los funcionarios del fondo cuando llegó? Dicen, nosotros no vinimos, ustedes nos llamaron. Punto. ¿Está claro? Punto. Puede ir Smith, puede ir el Che Guevara a sentarse ahí. Pero ellos no vinieron acá a imponernos condiciones. Ellos vinieron porque los llamamos nosotros. Y si hay alguien que a vos te presta, lo más lógico que vos esperes que te va a imponer alguna condición. Yo no conozco a nadie que te preste plata y dice, no, bueno, después, vamos a arreglar después. No, hay condiciones. Y eso es lo que está pasando en la Argentina. Por lo tanto, la Argentina se ha quedado sin instrumentos económicos y sin márgenes de acción, por lo menos en esta negociación y con este gobierno, para resolver el problema de la recesión. El país está en recesión y por más que baje la tasa de inflación y alguna variable macroeconómica se pueda ir ordenando, el país no va a salir y no va a tener tasas de crecimiento que les permitan arrancar y traccionar. Con este programa económico no va. Termino con esto. Ahora, ¿qué dice el presidente de la Nación? Que el presidente de la Nación, mucho más que un ingeniero y mucho más que un hombre que es blanco de muchas críticas que hay en la Argentina, para mí es la expresión de una manera de ver la sociedad, de ver el futuro, de interpretar cómo es este momento de la humanidad. Tiene ese pensamiento. Es decir, expresa el pensamiento que está en las antípodas de lo que nosotros queremos. Porque él, cuando le preguntan por alguna de estas cuestiones que yo he dicho, él dice, en el Congreso de la Lengua, él dice, el camino es este y hay que ir más rápido. Vea, este camino nos ha llevado a la recesión. Este camino nos lleva a la integración vertical y a la concentración en los puertos, en la pesca y en todos los otros lugares. Este camino ha destruido puestos de trabajo. Y este camino nos ha llevado a una situación de endeudamiento mayor que la que teníamos en otras épocas. Más rápido implica que vayamos por ese camino a destruir todavía más puestos de trabajo, a paralizar peor el país y a terminar dibujando un país donde un 40% de lo que estamos adentro sobramos. Por lo tanto, ese es nuestro cuestionamiento. Claro, lo que ocurre es que cuando discutimos esto frente a los medios, a la prensa, Tomás dicen, bueno, pero ustedes... No, ese es nuestro pensamiento. El pensamiento del gobierno o de las fuerzas políticas o de las fuerzas económicas que están detrás de él es otro. Bueno, ahí tiene que actuar la política, tiene que haber una confrontación. Confrontación, compañero. No es una mala palabra. Porque se puede confrontar con una huelga, pero se puede confrontar como estamos haciendo nosotros y confrontar con las ideas. Eso es una confrontación. No hay que distorsionar el contenido de las palabras. Y entonces yo le quiero decir algo muy humildemente, porque además hay una sutil apretada, nosotros en Argentina llamamos apretada, un sutil amenazas contra el campo sindical. Miren, yo no llevo la cuenta de la cantidad de allanamientos que ha habido en las sedes sindicales en estos 3 años, pero les puedo asegurar que son muchas. Allanamientos con pretextos en la mayoría de los casos, y sin lograr ningún descubrimiento serio. Primero, ha habido intervenciones de sindicatos sin justificación alguna. Y ha habido en la práctica directamente que no haya libertad en la negociación colectiva. Porque cuando vos lográs un aumento por arriba de lo que fija la pauta, el Ministerio de Trabajo no te lo quiere homologar. Es decir, interviene en un acuerdo de partes justamente para que la Cámara no te pague lo que vos ganaste en la mesa de negociación. Entonces, digo, estas son cuestiones que hay que comprender a la hora de ver por qué, con matices, con algún otro tono,
Seguramente pasa en Europa, seguramente pasa en América Latina, de alguna otra manera. Lo último, nosotros tenemos que cuidar a nuestras organizaciones fuertemente. Nosotros tenemos que ganar en organización. Y ganar en organización implica que, además de la tarea que hacemos, nosotros salgamos detrás de los escritorios, compañeros. Yo sé que en el sector portuario y todo eso nosotros lo hacemos, pero eso lo tenemos que contagiar al resto de los trabajadores. Hay que salir detrás del escritorio y hablar con los compañeros que estos son los problemas que tenemos. Y que los compañeros comprendan y que los compañeros entiendan esto que dije al principio. Nosotros somos trabajadores y los gobiernos pueden ser gobiernos que tengan otra justicia distributiva, que tengan otro cariz, pero el gobierno representa a toda la sociedad y nosotros representamos nuestro parcial y por lo tanto va a haber líneas de tensión y encontronazo con los gobiernos, por más justo que sea. Y esto lo hemos visto muchas veces. En la Argentina hay que saber que aún cuando estaba Perón había grandes conflictos. Entonces, es una incógnita que en el caso argentino se ha ido perdiendo con el tiempo. En esta semana, esto para los nacionales, en esta semana, la semana de mayo, el día 29 va a haber un paro general en la Argentina. No se advirtió en ese paro general que se cumplen 50 años del Cordobazo. El Cordobazo hace 50 años terminó con la dictadura militar del general Onganía. Onganía vino y me acuerdo que dijo que venía el gobierno de la Revolución Argentina por 100 años. El Cordobazo fue en el 69, en el 70 se tuvo. ¿Quién hizo el Cordobazo? Los trabajadores mejores pagos de la Argentina. Los del complejo automotriz y los de Luz y Fuerza. Es decir, nosotros tenemos sobre nuestro lomo, sobre nuestra espalda, una historia rica. La tienen los uruguayos, la tienen los brasileros, la tienen los andinos, la tienen los europeos. ¿De dónde vinieron todas esas corrientes y cruzaron el océano para acá? La tienen los americanos, en la lucha por los derechos civiles. Entonces, nosotros tenemos que ser creativos frente a lo que tenemos. Tenemos que ser consecuentes con nuestra historia, porque esa historia la cargamos nosotros. No nos olvidemos nunca que cargamos nosotros. ¿Y cuándo, compañeros? ¿Y cuándo? Cuando alguien se pregunta, ¿quién te dio los derechos? ¿De qué están hechos los derechos? Uno tiene que ser terminante en eso y tiene que saber. ¿Saben de qué están hechos los derechos? Los derechos están hechos del ruido de las cadenas de los esclavos que cruzaban el océano para venir a producir para los terratenientes en esta parte del mundo. Los derechos están hechos de los mártires, de los que han muerto fusilados o de los que fueron presos en los distintos gobiernos y en los distintos tiempos de la historia. Los derechos están hechos de la gente que va y que pelea para que no haya trabajo infantil, o de la gente que le da de comer en un comedor popular a los sectores que no pueden por un plato de comida. De eso están hechos los derechos. Los derechos no están hechos por la obra y gracia de ningún gobierno, ni de ningún funcionario, ni de ningún santo. Los derechos los conseguimos nosotros. Y cuando se pierden los derechos y nos sacan conquistas, nosotros estamos dejando que se mueran. 2 veces son mártires y estamos de nuevo yendo hacia horas que nos auguran mayores derrotas. Entonces hay que comprender firmemente que nosotros tenemos que ganar en organización y pelear por nuestros derechos. Y para pelear por nuestros derechos tenemos que tener una mirada nacional y una mirada internacional. Muchísimas gracias.